Deja una influencia muy grande en unos estudiantes en Barranquilla que con el tiempo terminan convirtiéndose en Gabriel García Márquez y muchas otras personas. Decimos que muchas de esas cosas que Ramón hizo en Colombia retornarían tiempo después a Cataluña en la forma del boom latinoamericano, ¿no? Hace un aporte también allí importante. Se llama Voces, una revista que hizo también precisamente para seguir conectando ambos puentes, ¿no? Entonces, inspirados en Ramón Viñes, queremos nosotros seguir aprendiendo de cómo conectar esos puentes y por eso estamos aquí para aprender de ustedes. Quería empezar a preguntarles, cuando se habla de conexión, por ejemplo, de mercados culturales, todos tenemos claro que expandir los mercados es provechoso económicamente, financieramente, pero cuando hablamos de temas culturales y el producto ya no es un producto que se pueda comercializar tan fácilmente, sino como un tema cultural que va más allá, ¿hay algún valor agregado, Isabel? ¿Hay algún valor agregado cuando el producto es la cultura? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena a toda la organización, al Consulado de Colombia en España y realmente a la iniciativa, al Festival Latir. Es un gran melón para empezar, pero realmente la cultura siempre es cultura y siempre aporta. Lo primero, la expansión no siempre significa dimensión económica o beneficio económico. Muchas veces la expansión implica justamente lo contrario, ¿no? Invertir es arriesgar. Y hay una frase que habéis comentado al principio, una palabra que creo que es clave, que es la utilidad. La utilidad de esos intercambios culturales, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a un territorio? ¿Desde qué enfoque aterrizamos en un territorio y cuál es la intención, cuál es la utilidad que le vamos a dar, cuál es la finalidad, ¿no? Para mí la dimensión cultural siempre es una suma. Así como en la dimensión económica de la expansión pues hay un riesgo enorme y más bien pues, esto es un dato, el 80% de las expansiones de industrias creativas que tienen una finalidad no solo cultural sino también económica son deficitarias los 5 primeros años. En la cultura no. En la cultura se produce siempre una transformación, siempre. La transformación es evolución, es madurez, muchas veces es perder identidad. Hay un riesgo de pérdida de identidad, pero siempre hay una suma, ¿no?, de sinergias. Entonces, desde mi punto de vista, la cultura siempre aporta, ¿no? Ese intercambio es muy, muy valioso. Otra cosa es cuál es el crecimiento que le das o cuál es la finalidad que hay detrás, ¿no? Bueno, también buenas tardes. Gracias Latir, gracias Consulado de Colombia en Barcelona y gracias a todas vosotras por estar aquí y que bueno, es como una responsabilidad, ¿no? Yo vengo más como de la parte académica, no estoy tan acostumbrado a estar delante de una audiencia en un festival, pero quería comentar que conocí a Latir ya desde el primer momento, cuando conocí a Óscar, a David también, a través de la Fundación Cataluña Cultura, dentro del programa Impulsa Cultura. Lo que me gustó mucho desde el principio es que no era un proyecto más, es decir, no era un festival más, sino que siempre lo presentabais como una comunidad, ¿no? Y a mí, bueno, suerte que nos podemos ver de forma reiterada para ir entendiendo esto de la comunidad que aquí obviamente se evidencia y se hace latente. Una comunidad, pienso que, ahora voy a la parte de impacto, requiere intensidad, requiere repetición y huye de eso tan inmediato que buscan, por ejemplo, muchos festivales, ¿no? Una cosa que me gusta mucho de Latir es que se plantea el festival como una estrategia para tejer esa comunidad que obviamente me venían también unos versos de Joan Vinyoli a través de una banda aquí de Mishima, ya que hablábamos de ese acercamiento, aquello que dicen que farem del desig ara que hem trobat l'amor, ¿no? Yo creo que pasamos del deseo al amor y eso es lo que genera la comunidad, porque eso queda ahí, ¿no? Y obviamente eso también quiere decir que pasamos de indicadores de impacto más performativos, ¿no?, que son los que siempre valoramos, asistencia, etcétera, a otros tipos de indicadores
que no son tan habituales en el mundo de la cultura, o que hay algún proyecto intentando avanzar hacia ahí, que serían indicadores transformativos. ¿Cómo podemos medir la capacidad de transformación de la cultura? Porque quizás eso es lo que hemos de medir, y eso es el gran impacto de un proyecto. Ahí, por ejemplo, si me permitís, estaba leyendo estos días, ¿no?, cifras de festivales, ¿no? Se comentaba que unos 30 festivales han cerrado en España estos días. Hay un tipo de festival que buscan cabezas de cartel, y con esos cabezas de cartel, por ejemplo Resurrection Fest, por ejemplo, lo hace, o festivales pues como Primavera y tal, consiguen ya vender la mayoría de entradas. Luego hay otro festival que lo que vende es esa comunidad, porque la han ido tejiendo poco a poco, con mucho cariño, y esa comunidad se identifica tanto con el festival que quiere estar allí, porque queremos volver a ver a aquellas personas, queremos reconocernos con ellos, nos sentimos de ellos, y de hecho los festivales que están cayendo son aquellos que quieren, que no son ni una cosa ni otra, ¿no? No han tejido comunidad, no han sabido hacerlo, algunos muy grandes, como el Barcelona Beach Festival, que ha caído con los otros festivales de reggaetón, todo, y que es un género súper potente, pero claro, es el artista el que aportaba esos fans, es el artista el que generaba un impacto. Entonces eso desaparece. Por tanto, hablando de impacto, yo creo que hemos de ir ahí a buscar comunidad, y la comunidad se cuece a fuego lento, y por tanto yo ahí también felicito a la TIR, porque estáis en ese proceso, entendéis que no es algo inmediato, no se trata de llenar un gran arena, un gran estadio, sino que vais poco a poco, ¿no? Y personalmente, yo también proyectos que acompaño están ahí, ¿no? Poquito a poquito, y algunos, incluso uno en un municipio de menos de 200 habitantes, pero que trabaja con ese concepto. Muy bien, me toca a mí. Bueno, primero gracias por invitarme, eso, muchas gracias. La verdad es que cuando me invitó al festival, primero miré lo que es. No acostumbro a hacer estas cosas porque mi trabajo, yo soy productor y músico, aparte tengo el programa de televisión, pero vaya a ser su secundario para mí. Y a mí una cosa que me atrajo bastante del festival, yo hace 25 años que estoy cruzando puentes. Yo empecé produciendo a Luis Fonsi en Puerto Rico, he producido al Grupo Morat, que son colombianos, he producido a Timo, he producido a Sebastián Yatra, mucha gente que son de Colombia. Y eso me une porque escribo y produzco para este tipo de artistas, ¿no? Y hace muchos, muchos años que me dedico a esto. Entonces, un festival que pueda cruzar a nivel musical todas estas fronteras son buenas. Creo España en los años 80-90 era quien exportaba música a Centroamérica y Iberoamérica, sobre todo en la época de la movida de Madrid, se exportó mucha música y había menos retorno hacia aquí. Había cantante melódico que retornaba, pero había menos retorno. Yo creo que con el tiempo, el paso del tiempo, con trabajo de mis compañeros, mío, que hemos hecho a nivel de productores, compositores y al revés desde allí, se ha formado lo que llamamos comunidad. Y eso está muy bien, porque yo siempre he pensado que la mezcla de culturas es buena, nos suma a todos artísticamente y culturalmente y musicalmente. Claro, yo desde mi punto de vista tal vez pensáis, bueno, me lo miro desde un punto de vista un poco mainstream, un poco punto de vista del negocio, pero no, o sea, yo básicamente soy músico, aunque trabaje para multinacionales, estos artistas, lo veo desde un punto de vista cultural. Y una cosa que me gusta mucho de este festival, cuando lo analicé, es que es un festival pequeño, que tiene una línea de crecimiento creo que muy buena porque tiene unas buenas bases. Yo creo que el cimiento es la base de todo. O sea, no os basáis en lo que decías del Beach Festival ni el Reggaeton Festival, que son festivales muy comerciales que van al artista sin ningún fondo, ¿no? Es puramente comercial, ¿no? Y la base vuestra es muy buena porque va más allá de lo que es la música, va más allá de todo esto, va más allá incluso de la cultura, ¿no? Va más allá de las conexiones entre los países, las personas, ¿no? En un momento en el que el mundo está en una situación, la verdad, complicada políticamente, ¿no? Sobre todo con el tema de la inmigración, ¿no? Yo creo que es muy bueno que aportéis desde aquí vuestro granito de arena para unir culturas que al final y al cabo suman. Pensando en lo que estabas diciendo, sí, es buena la apertura también cultural, pero desde mercados y desde festivales también vemos que América Latina está tomando ahora una relevancia. ¿Piensan ustedes que es por algún asunto más económico o realmente hay una posición latinoamericana que tiene un contenido para aportar
Aporta muchas cosas, hay fenómenos estilo Bad Bunny que han aportado, lo que pasa es que está en manos de grandes multinacionales, lo sabéis bien, como puede ser Live Nation, ¿no? Live Nation es una multinacional que se dedica a promover conciertos de muchos tipos de artistas, ¿no? Y yo creo que el impacto que ha tenido la música latina en todo el mundo, con artistas como este, hay muchos más, está Shakira, Plebe y muchos más, ¿no? Ha sido muy grande porque ha abierto el mercado iberoamericano con lengua castellana a todo lo que es la música anglo. Nos estamos comiendo el mercado anglo. Lo que pasó en la Super Bowl este año era impensable. Hace unos años decías, vas a hacer una Super Bowl con un chico cantando en castellano todo y defendiendo los ideales de su país, Puerto Rico, que aunque sea parte del Estado americano, defiende unos ideales porque ellos se sienten como muy reprimidos por muchas cosas por tema de lengua y cultura. Pero claro, digamos como que estos grandes géneros generalmente son géneros muy alineados con el mainstream, ¿no? ¿Hay algunos casos que conozcan ustedes donde una música, digamos, más cercana al folclore o algo latinoamericano haya tenido esa repercusión aquí, como ha tenido en América Latina muchas bandas también españolas? Hay que pensarlo, ¿no? Pero sí que ha habido. Ha habido, ¿eh? Tal vez no tanto como las mainstream, eso sí, pero sí que ha habido. Déjame. Yo creo que estamos en un momento de tendencia absoluta de la vuelta a la raíz. O sea, creo que es precisamente cuando todo está en mainstream, lo que cobra sentido es la identidad, reforzar la identidad, ¿no? Que es perfectamente coexistente, incompatible con la diversidad cultural. Pero la identidad de uno, desde el punto de vista artístico, del pertenecer, del compartir, desde el conocerte, ¿no? Es súper importante ahora mismo, porque además marca una voz, o sea, una forma de comunicar tu discurso artístico. Entonces, ahora mismo tuvimos hace poco una gran conversación precisamente sobre esto. Todas las artistas maravillosos de nueva generación ahora mismo españoles, estatales, también catalanes, están de manera más bien inconsciente, pero viéndose muy influenciados por las raíces del flamenco, de la habanera, de las rumbas. Estamos volviendo a anclarnos en la identidad precisamente para destacar ante un mundo que está loco por la sobreinformación, pero no solamente comunicativa, sino también artística y musical. O sea, no sé ya cuál es el dato, quitando al margen de la IA, de cuántas canciones se publican al día, ¿no? Es que no hay ovejas en el mundo, son 2 millones al día, una cosa así. Sí, en Spotify las plataformas. Claro, es muy importante volver a... No hablo de autenticidad, es identidad. Es tener unos criterios claros, los tuyos súper respetables, pero desde el punto de vista artístico, y eso tiene mucho que ver con el territorio, lo que entiendes como propio, tus raíces, dónde has nacido, cómo comprendes el intercambio, ¿no? Social, ¿no? Es muy importante. Ahora estamos en plena tendencia. ¿Cuántos años lleva el PYME en Bogotá? 5. Acabamos de celebrar los 5 años en América y justamente estamos constatando cada vez más esa diversidad cultural que tiene mucho que ver con la territorialidad, ¿no? Se reduce el discurso cuando hablas de Iberoamérica, inevitablemente. Una palabra no puede recoger la riqueza absoluta y expansiva que tiene el continente. Y es maravilloso verlo cuando conoces las propuestas artísticas, ¿no? Que muchas veces son emergentes o desconocidas en un territorio, y cuando de repente las descubres en su territorio es que tienen un lenguaje y un significado totalmente distinto. ¿Y cuál ha sido la recepción de estos 5 años en Colombia para PYME? Pues es que es un año de consolidación. Lo más difícil es mantenerse los primeros años, arrancar, eso es difícil, pero consolidarse pues es todavía más... Tienes otros retos, ¿no? Ahora el principal reto de PYME es corresponder esa ida y vuelta que tiene el festival. Estamos empezando a percibir la ida y la vuelta de esa cooperación internacional que es tan importante, ¿no? Y que se manifiesta en proyectos culturales y musicales. Muy contentos, pues ha habido récord de asistencia este año y intentando no perder, cuanto más grande se hace un festival, no perder la identidad, justamente, ¿no? Yo hace poco me gané una buena bronca por hacer una rueda de prensa, por ejemplo, en Madrid, porque Madrid no representa el territorio vasco. Pero era un terreno neutral donde pues teníamos que concentrar, bueno, tenía otros criterios, ¿no? La decisión de ir a Madrid a hacer un conversatorio parecido a este,
en el entorno de la raíz artística. Y es verdad, hay que cuidar muchísimo la marca. Lo más difícil del mundo ahora mismo es estratégicamente, cuando algo funciona, mantener su identidad libre de, bueno, proposiciones, de mezclas, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos. Es muy interesante también porque, claro, se tejen esos puentes, pero lo que está haciendo Isabel, lo que hace el BIME también es llegar allá y desde el mismo territorio pues hacer esas conexiones. Manel, yo creo que también lo hace desde aquí y soy testigo de que tiene muchos proyectos también de colombianos y latinoamericanos donde los estás asesorando permanentemente de cómo conectar con las entidades españolas, con las entidades catalanas. Desde el primer momento te mostraste súper abierto a decir, tienes que hablar con tienes que hablar con ellos, y eso es una gestión muy bonita porque no solamente estás limitándote a compartir el conocimiento, sino además a generar esas conexiones. ¿Cómo ha sido, digamos, esa experiencia con el tema latinoamericano? Bueno, yo te diría que el conocimiento tiene sentido, ¿no? Yo leí una frase una vez en un libro de Patricia Dunker, un libro que se llama Hallucinating Foucault, hablando sobre las tesis de Foucault, y me gustaba mucho porque eran dos estudiantes que hacían una tesis doctoral y una de las ideas era aquello de put the theory into practice, ¿no? Es decir, si yo no pongo la teoría, el conocimiento que desarrollo en la academia fuera, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo voy a impactar? ¿No? Ahora se pide mucho el impacto de ese conocimiento, es un tema que se está pidiendo, pero yo creo que eso es necesario. El conocimiento tiene que ser compartido, el conocimiento es emocional, la emoción nos conecta, por tanto hay que estar ahí. Quería conectar eso también relacionado con lo que estabais comentando, con el tema de lo local. Yo creo que en un momento actual donde tendemos a una homogeneización constante, es muy interesante reivindicar esa identidad, esa diferencia. Es una forma también de no tener miedo, por ejemplo, a la inmigración. Es decir, cuando uno sabe cuál es su cultura, tiene una identidad clara, estás preparado para estar abierto a otras culturas, a descubrir otras formas de pensar, y eso lo que hace es enriquecerte y hacerte crecer como persona. Y llevado esto a la música, estamos observando cómo muchos de los proyectos más interesantes son proyectos donde la raíz tiene mucha fuerza, donde hay una exploración de un trabajo previo. Hay trabajos, por ejemplo, en Cataluña, a destacar lo que está haciendo el Festival Cantut, que están creando un archivo de tradición oral, de canciones catalanas, grabando versiones. Hay una señora de 100 años en tal pueblo, van a grabarla rápidamente para mantener, y luego tienen un proyecto muy bonito de que cogen unos artistas cada año y les abren el archivo para que trabajen con ese material. Conozco otra empresa de aquí, que es una gran empresa, pero lo está haciendo en Galicia, está haciendo un trabajo parecido, y creo que esto es básico. Es decir, tenemos la homogeneización por un lado, pero por otro lado un grupo de gente, agentes de cambio, que lo que quieren es reivindicar y obviamente llevar a su terreno y actualizar todo ese folclore, esa tradición que al final habla de nosotros. Y ahí llevándolo también un poco a Ramón Viñas, ¿no? que me parece una figura muy interesante. De hecho, parece ser que fue Ramón Viñas cuando García Márquez, él quería hablar directamente de Barranquilla, para hablar de esa familia sobre la que trabaja. Fue el que le dijo, mejor sería un escenario imaginario, una ciudad imaginaria. Entonces es donde nace Macondo, ¿no? Yo creo que también generar esos espacios como un laboratorio de experimentación, tanto para un artista, para un festival, para nosotros incluso, ¿no? Para explorar relaciones, no tener miedo esto es importantísimo. En la industria lo estamos viendo, el regional mexicano, estamos viendo movimientos como Hype desde Corea, contratan el que era el director de Universal y se lo quedan ellos porque ahora su gran foco es trabajar tema de boy bands, etcétera, en México. El interés por toda la música nigeriana, hay un interés enorme en la música nigeriana. Es decir, empezamos a identificar que incluso la gran industria está buscando esos proyectos muy locales, esa raíz, para llevarla a su terreno. Oye, hagámoslo nosotros llevándolo de la manera que la queremos llevar.
Luego está bien aliarse con un grande, ¿no? Al estilo Rosalía, que estuvo esos 3 años experimentando, tocando con grupos de bossa nova, hip hop, etcétera, hasta que al final da ese paso. Pero quiero decir, reivindiquemos esa diferencia, pero luego conectémonos, porque eso es lo que nos hace grande, nos hace crecer y hace que creemos espacios de convivencia mucho mejores y para nosotros y para las generaciones futuras, sin duda. Hay una cosa que